Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 29 de marzo 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que encontramos en Proverbios de Salomón. El día de hoy el devocional se llama Abriendo la puerta a la sabiduría, es la segunda parte. Recuerdan, ayer iniciamos esta miniserie de dos devocionales solamente. Estamos estudiando Proverbios 13, ayer estudiamos los versículos 1 y 13 y ahora estudiaremos los versículos 15 y 18, que tienen un tema similar. Analizando ahora dos más de los 4 proverbios que estamos estudiando. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Versículo 15 dice de la siguiente manera: El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Paráfrasis, diríamos así: tener una actitud de constante aprendizaje y crecimiento nos ayuda a relacionarnos con los demás, a relacionarnos sanamente, exitosamente. En cambio, vivir transgrediendo las reglas morales y o sociales hace la vida difícil. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. No puede esperarse otra cosa que fracaso y necesidad si se tiene la manía de despreciar la sabiduría que otros tratan de transferirnos. En cambio, el que pone atención a la experiencia de los mayores o a la enseñanza de los expertos tendrá victoria. Reflexionemos en las enseñanzas principales. Recuerden que estos proverbios, tanto los dos de ayer como los dos de ahora, nos hablan de un mismo principio, la disposición para aprender, la disposición para escuchar consejo, la disposición para crecer, para madurar, para ser mejores cada día, la disposición para crecer. Reflexionemos en las enseñanzas principales. En todos los casos, la exhortación es abrir la puerta de la sabiduría, es decir, se trata de reconocer nuestra necesidad de crecer, madurar, aprender, ser sabios y estar en constante desarrollo. Esta apertura de puertas debe manifestarse en por lo menos 2 áreas más de la vida. Primera de ellas, en este devocional, sería la tercera en la serie: sabiduría relacional. Repitamos el versículo 15: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Leamos este verso en otras versiones para ayudarnos a comprenderlo mejor. El lenguaje sencillo, la versión lenguaje sencillo lo traduce así: el que da buenos consejos se gana el aprecio de todos, pero el que da malos consejos acabará en la ruina. La nueva versión internacional traduce así: el buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. La nueva traducción viviente dice así: una persona de buen juicio es respetada, una persona traicionera va directo a la destrucción. Y la versión que se llama La Palabra traduce de esta manera: el buen juicio se granjea estima, el camino del traidor es su ruina. La idea es clara. La sabiduría nos ayuda a relacionarnos con éxito. Las relaciones son un asunto que requiere diligencia, no son cualquier cosa, son un trabajo fino, son un arte. Se requiere inteligencia o sabiduría relacional para salir bien librado en este mundo complicado en donde todos tenemos nuestras propias ideas. Vivimos en un mundo complicado, un mundo diverso, donde todos tenemos ideas diferentes, somos distintos. Los mismos científicos han descubierto que hay por lo menos 7 inteligencias, o 7 tipos de inteligencia que tenemos los seres humanos, algunos añaden unas cuantas más. Es decir, somos distintos, diferentes en cultura y en edades y capacidades, etcétera, etcétera, y eso y además distintos en temperamento y voluntad, y eso nos complica las cosas. Las relaciones interpersonales son riesgosas, por eso se requiere inteligencia, sabiduría relacional para salir bien librado en este mundo tan complejo. La necedad que se manifiesta en egoísmo e indisposición para compartir arruina las relaciones interpersonales. La torpeza para las relaciones interpersonales nos hace la vida muy difícil, dice el proverbio. Y la enseñanza es muy clara: seamos sabios para relacionarnos entonces. Pidamos a Dios sabiduría para relacionarnos entonces, porque hemos dicho que sabiduría relacional es algo que nos puede ayudar a vivir, a tener éxito, a salir bien librados. Por eso, seamos sabios y pidamos a Dios sabiduría si reconocemos que no la tenemos, porque recuerden que en estos devocionales la condición o el principio es abrir la puerta de nuestro corazón a la sabiduría. En segundo lugar, la sabiduría y la economía. El versículo 18 dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra.
Finalmente, este asunto de abrir o no la puerta del corazón a la sabiduría, es decir, este asunto de la disposición o indisposición para aprender, crecer, madurar, etc., repercute en nuestra vida económica, en nuestras finanzas. Y no es que la economía sea lo más importante, pero es importante y el pasaje lo aborda. Un resultado de la necedad es la pobreza, es lo que dice el pasaje. Un resultado de esta necedad para aprender, o esta indisposición para aprender, esta indisposición para las relaciones humanas, esta indisposición para crecer, un resultado es la pobreza. Otro resultado es la vergüenza. El pasaje lo dice clarísimo, con esas palabras, no estoy cambiando las palabras ni siquiera. Debemos entender que un resultado de la sabiduría entonces es la prosperidad. Porque recuerden que necedad, sabiduría son asuntos encontrados, antitéticos. Entonces podemos decir que un resultado de la sabiduría es la prosperidad y otro resultado de la sabiduría es la honra. La sabiduría es una virtud que hace falta en todas las áreas de la vida. Y como hemos dicho antes, no es natural al ser humano. La sabiduría no nos es natural a los seres humanos. Pero Dios nos ofrece la sabiduría. Lo que sí nos es natural a los seres humanos es la necedad. Eso sí, por eso hace falta una decisión rotunda y apasionada por rechazar la necedad que hay en nosotros y aceptar el regalo de la sabiduría, lo cual quiere decir creer en Dios, entregarla en nuestra vida, aceptar sus mandamientos y procurar vivirlos. De hecho, en Proverbios, la sabiduría o aceptar la sabiduría es como un acto de conversión, es como un acto de hacer un alto en el camino y entregarle nuestra vida a Dios. Y perdonen el ejemplo, para terminar, perdonen el ejemplo, ya lo he puesto antes, pero nadie se ofenda, por favor, pero es un ejemplo y me parece que es útil. ¿De qué murió el burro? Así comienza este ejemplo. ¿De qué murió el burro? Les cuento una historia. Un padre y un hijo iban en su camioneta a un rancho de donde el padre había nacido cuando era pequeño, por supuesto, donde había vivido cuando era pequeño. Y en el camino se encontraron que ahí en la carretera había un burro, pero el pobrecito burro tenía un mecate, un cordón, una cuerda atada a su hocico fuertemente, de tal manera que no podía abrir la boca y no podía comer. Alguien había cometido la maldad de cerrarle el hocico con esa cuerda. Así que el papá y el niño dijeron, pero qué malvados, ¿por qué habrán hecho eso? Seguramente porque era un animalito que se metía a comer, yo qué sé, el maíz o las cosas que tenía la familia en su corral para ellos, y el burrito no lo respetaba y tal vez por eso lo amarraron, pero lo echaron a la calle. Ahí andaba el pobrecito, ya estaba flaco, se notaba que estaba flaco porque hacía tiempo que no comía, ni bebía agua seguramente. Entonces se bajaron de la camioneta, de su carro, de su troca, pues, estoy hablando en chihuahuense, y fueron tras el burrito para desamarrarlo. Pero el burrito tenía miedo. Como dicen, la mula no era arisca, sino la hicieron. Entonces comenzó a huir de ellos. Caminaron ellos más rápido para llegar hasta él y poder desamarrarlo, y él caminaba más rápido. Corrieron finalmente para alcanzarlo y el burro salió corriendo también y no se dejó alcanzar. Fueron a su rancho a donde iban después de unos días de regreso de esas vacaciones. Encontraron en la carretera, tirado, en estado de putrefacción, el cuerpo del burrito. ¿De qué murió el burro? Dicen ahí. Bueno, de la necedad. De burro por burro. No se dejó desatar. No se dejó desamarrar. Querían hacerle un bien y él no lo permitió. Las enseñanzas de estos proverbios que hemos estudiado entre ayer y hoy, versículos 1, 13, 15 y 18 de Proverbios 13, todos ellos nos hablan de lo mismo, abriendo las puertas a la sabiduría. No muramos de necedad. Dejemos que Dios nos desamarre de la necedad. Dejemos que Dios abra nuestro corazón. Dejemos que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría. Dos áreas el día de hoy estudiamos. Sabiduría relacional. La sabiduría nos permite tener éxito en las relaciones interpersonales. Y sabiduría económica o sabiduría financiera. La sabiduría nos permite tener éxito en los negocios, en las cosas que emprendemos. Y por supuesto tener prosperidad en vez de vergüenza y pobreza. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.